Buenas. Queremos aprovechar nuestro episodio para, primero que todo, agradecer a toda la gente que nos está apoyando en Patreon y en las diferentes donaciones, porque ellos hacen posible este proyecto, ellos garantizan la continuidad de esto, los patrocinadores y toda la gente que nos está apoyando en Patreon y en donaciones. Queremos agradecer a todas las personas que nos escriben en redes sociales, que están permanentemente pendientes, que nos comentan, que nos cuentan. Queremos agradecer a la comunidad que está con nosotros, que nos apoya y que nos hace uno de los podcasts más reconocidos en este momento. A toda esta gente tan bacana, que nos está botando tan buena onda, que nos está impulsando a seguir adelante y a seguirles contando historias. Muchas gracias. Buenas. Bienvenidos al tercer y último capítulo del viaje a Turquía. En los dos capítulos anteriores hemos visto dentro de la diversidad de Turquía que hay muchas Turquías. Entonces hay una Turquía anatólica, una Turquía otomana, una Turquía selyúcida, una Turquía del imperio, una Turquía bizantina, una Turquía moderna, la de Atatürk, una Turquía tradicional, sufi. Estábamos terminando el último episodio del viaje con los sufíes y estábamos viendo todo el misterio del misticismo en Konya. En general son hombres, pero también tuvimos la oportunidad de la gentil mano de nuestra guía Sevda, una mujer ilustrada, maravillosa, una de esas mujeres de la moderna Turquía, un personaje con una mirada universal y maravillosa de su país y de su pueblo, que nos llevó a ver una danza femenina sufi, como les digo, poco común, pero también se podía ver y mostrándonos muchos otros aspectos de su tierra con esa ternura y con esa calidez con que ellos aman y muestran su país. Entonces, hasta aquí nos vamos a meter con la Turquía, digamos, turca. Pero ¿se acuerda que les dije en el primer episodio, en la primera parte del viaje, en nuestro primer recorrido, que hay una Turquía griega? Hay una Turquía que tiene que ver toda con la historia de Grecia, porque un pedazo de la historia de Grecia está en el occidente de Turquía. En este último trayecto les vamos a contar por qué hay una Turquía griega y por qué eso genera problemas y tensiones históricas y las ha generado muy gravemente, y cómo en la última parte de nuestro viaje vamos a encontrar un lugar donde se resume todo el drama entre los griegos y los turcos, que es la isla de Chipre, un lugar del que se habla poco y que tiene toda la historia en su recorrido desde lo que hace que existe con las civilizaciones y los pueblos. Entonces nos vamos a meter con las ciudades griegas, no nos vamos a meter con la historia de Grecia en sí, con el viaje de Grecia en sí, porque ya les dije, esto es otro viaje diferente y además, pues como yo estudié filosofía, pues eso ya sería casi que un tratado, pero vamos a contar alguna cosa. Desde el punto de vista geográfico, lo que llamamos el país de Grecia, como quedó conformado después de toda la cantidad de cosas que les pasaron, hay una parte pegada al continente que se llama la península Ática. Eso queda en los puros Balcanes, separada por un canal de un azul profundo y de una belleza increíble, el canal de Corinto. Viene lo que se llama el Peloponeso, que es una parte de aquí para adelante todos los demás van a ser islas, pero es que estas islas son muy grandes, son tan grandes como la misma península Ática. Entonces hablamos de una Grecia puramente continental, que es la península Ática, el canal de Corintio y el Peloponeso, en lo que está ligado estrictamente al continente, que es donde va a terminar el mapa de todos los Balcanes ya en el mar. Y hay una serie de islas entre Turquía y Grecia. De esas islas hay 12 que se llaman el Dodecaneso. Y de esas islas hay otras que se llaman las Cícladas, que son como circulares también. Entonces, la península Ática, el Peloponeso, las Cícladas, el Dodecaneso, todo eso es griego por cultura y pertenece a Grecia como país actualmente. Hay otra parte que está en Turquía, que es griega, que tiene todas las raíces griegas, pero quedó
en el mapa de Turquía por toda la cantidad de cosas que vamos a ver en el viaje y que les voy a contar hoy. Entonces nosotros vamos a hablar de esas ciudades griegas y de esos recorridos, teniendo en cuenta que yo les había contado que lo que se llama Troya queda en esa parte, o sea, en Turquía. Quedan en los Dárdanos o los Dardanelos, ¿sí? Y que también lo que se llama la búsqueda del vellocino de oro de Jasón y sus argonautas, que habían ido en busca del vellocino de oro y que es lo que desata toda esta parte de la mitología y que de ahí salen un montón de cosas. Entonces, de mitos y todo, está allá. Y allá están las ciudades de Kusadasi, de donde uno sale para Éfeso. Y también van a estar una cantidad de pueblos griegos, Éfeso, Kusadasi y también Pérgamo y Esmirna. Esmirna es turca y había sido griega también. Eso también es parte del problema histórico que va a haber entre una y otra. Entonces, esta parte de la Turquía griega es como si uno estuviera en Grecia. Digamos, porque corresponde culturalmente a toda la historia de Grecia y de la parte más espectacular e impresionante es Éfeso. Porque Éfeso, primero porque las ruinas están muy bien conservadas, porque esta era la ciudad de Artemisia, es la mejor conservada de todo el Mediterráneo oriental. Y ahí hay una cosa que es muy marcada, y es que en Grecia muchísimas de las grandes ciudades están en ruinas, digamos, se han llevado en un saqueo histórico muy grande, que es parte de la reclamación impresionante con el Museo Británico que les den la sala 7 y la sala 8, que es todo lo que tiene que ver con Grecia, que era lo que Melina Mercury se había propuesto como su gran causa en la vida, que les devolvieran eso para que ellos fueran dueños de su historia, pero su historia está disgregada por toda Europa y se han llevado las columnas y se han llevado los monumentos y se han llevado pedazos enteros, que es parte de lo que uno se cuestiona mucho cuando va a los grandes museos europeos, ¿cierto? Porque, pues divino los museos, imagínate si no va a estar divino el Museo Británico y si no va a estar divino el Museo del Pérgamo en Berlín. Pero ver fachadas completas de pueblos, civilizaciones y de imperios allá, pues eso linda entre una mirada global a las civilizaciones y una guaquería imperial, colonial, o sea, también. Entonces, por eso Grecia, en una gran cantidad de lugares en Grecia están desmantelados, otros están bien, pero muchos están desmantelados. En cambio, en Turquía, muchos de los lugares de la cultura griega están en muy buenas condiciones. Entonces, inclusive uno ve más nítidamente algunas cosas en el país de Turquía hoy día de las que la puede ver en la misma Grecia, que todavía está reclamando que le den los patrimonios y todo lo que le fueron quitando a pedazos durante todas las épocas de la independencia y durante todos los tiempos turbulentos que fueron el siglo XIX y los comienzos del siglo XX. Entonces, dentro de ese orden de ideas, Éfeso es divina, pero divina, digamos, en Éfeso está todas las diferentes partes de la historia, está toda la parte griega, pero también está el Imperio Romano, la ciudad comercial y religiosa, el centro del culto a las Cibeles, está toda la influencia de los jonios, está el Odeón, que era el teatro, está la biblioteca de Celso. La biblioteca es como la parte más luminosa de todo, y además esto está en continuas excavaciones, porque cuando estábamos yendo recién se habían encontrado, se acababan de encontrar y estaban todavía excavando algunas habitaciones que correspondían a los romanos de alta alcurnia que vivían en esa zona y que era toda la vida cotidiana. Uno podía ver por encima de los vidrios cómo eran sus baños, cómo era su vida. O sea, la sensación de estar viajando en el tiempo en Éfeso es particularmente bonita. Y hay toda una historia de la biblioteca, que la biblioteca colindaba con un prostíbulo, entonces los hombres la montaban de biblioteca y se iban era para el prostíbulo, pero la biblioteca era una biblioteca en serio. Y la caminada por Éfeso sí es verdaderamente una caminada a la Grecia antigua y es una caminada al Imperio Romano también. Y ahí está en la mayor conservación. La otra parte que estaba también así de conservada, hombre, y es verdaderamente trágica, es Siria. Siria tenía todo el Imperio Romano de Oriente completamente intacto.
y no sabemos cuando salgan de esta enorme pesadilla cuánto quede de eso. Ellos que no habían sufrido las destrucciones y que nos daban un testimonio de la historia tan grande. Entonces, a medida que van destruyendo pedazos de mundo, vamos a tener que aferrarnos a lo que existe. Y lo que existe es Éfeso. Y allá se veía todo el mundo antiguo como estaba allá. Y también hay otro lugar de culto dentro del mismo, digamos, dentro del mismo espacio. Es un poco más, es un poco lejano, pero está dentro del mismo complejo que es la casa de María, donde empezó todo el culto de la Virgen María a Éfeso. Y allá está San Juan. Es que acuérdense que todos estos lugares fueron lugares del mundo griego antiguo, del Imperio Romano de Oriente y también del cristianismo primigenio, cuando empieza, digamos, el cristianismo a aparecer en todas las diferentes zonas. Entonces, de todo esto hay en Éfeso. De todo esto va a haber por allá. Y entonces dicen que la Virgen María viajó a Éfeso hacia el final de su vida en compañía de San Juan. Y a 9 kilómetros de las colinas hay unos viñedos y allá es donde está una pequeña capilla. Pero esto es un culto impresionante el que hay allá a la Virgen María en Éfeso. Entonces el estar allá, el estar en Éfeso nos va a dar a nosotros una dimensión sumamente griega de nuestro viaje y toda su magnificencia y toda su estructura cultural poderosa y maravillosa. Entonces ahí uno empieza a visitar a Priene, Mileto y Dídima. Mileto, digamos, en Mileto no hay ahí sí un teatro. No es tan espectacular o tan bien conservado como podría verse otros, pero en Mileto sí pasa una cosa muy importante y a mí en particular me pasó una cosa muy importante en Mileto. Y es que resulta que en Mileto fue donde viene el filósofo Tales de Milesios. Y resulta que Tales de Mileto es el hombre que va a hacer lo que se conoce en la filosofía occidental como el paso del mito al logos. O sea, él va a iniciar con los presocráticos la gran tradición filosófica de buscar el origen del universo en las causas de la naturaleza y no en las causas de la divinidad. Entonces, de ahí en adelante los filósofos presocráticos, o sea, toda la línea de filósofos que vinieron antes de la llegada de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, van a empezar a buscar el origen, el arqué, llamaban el origen. Y el arqué, para ellos, para Tales va a estar en el agua, para Heráclito va a estar en el fuego, para Demócrito va a estar en el átomo, o sea, en lo indivisible. Para Demócrito de Leucipo, para Anaximandro va a estar en la indeterminación, en la materia indeterminada que luego cogerá forma que se llama el apeiron. Y así cada uno de ellos para otros va a estar en el ser. Y empieza una tradición muy importante que es como las bases de lo que va a ser la filosofía griega. Y eso sucede en Milesios. Entonces, eso va a ser muy importante porque ese punto de inspiración de lo que fue durante mucho tiempo el universo en el cual yo me formé, es llegar a un origen y es encontrar un punto en donde surgen las cosas en las cuales uno ha ocupado una buena parte de la vida. Entonces, eso es muy importante a nivel simbólico y a nivel de estas ciudades bellísimas. Además, nosotros hicimos, como les cuento, 2 viajes. Y en uno de los viajes hicimos una bajada grandísima en un bus hasta llegar por la bahía de Quecoba en el sur. Y ahí vamos a llegar a donde los lidios, porque esas son de las civilizaciones que vamos a encontrar allá, muchísimas tumbas lidias, muchos. Y ahí donde los lidios vamos a encontrar un agua completamente cristalina y al hacer el recorrido en barco, por debajo del agua completamente cristalina, se pueden ver las casas perfectamente conservadas bajo el agua, de más de 2500 años, donde vivieron pueblos lidios, pero se pueden ver, digamos, la casa, o sea, donde las habitaciones, las salas, las zonas comunes, como si uno estuviera viendo una ciudad, digamos, como para poder hacer algún tipo de comparación. En Colombia y cerca de Bogotá había un pueblo que se llamaba Guatavita y lo inundaron para hacer una laguna. Haga de cuenta que la laguna fuera completamente transparente y uno pudiera ver desde allí cómo eran las casas que habían, que se encontraban antes de que la pudieran inundar. Aquí, en un agua completamente transparente, turquesa y de colores, se pueden ver todas las casas de cómo estaba eso.
Y entonces es absolutamente alucinante ver como si uno estuviera mirando por el techo de una casa, como si estuviera mirando desde una marquesina, cómo vivían los antiguos, pero es un espejo de agua que permite ver un mundo subterráneo. Eso pasa mucho en todo el Mediterráneo y va a pasar mucho también en el mismo Egipto, y es que hay una gran cantidad de ciudades bajo el agua, ciudades que han cubierto los mares y que nos dan testimonio de las capas de civilizaciones, no solamente sobre la tierra misma, sino también bajo las aguas. Entonces ahí hay otras civilizaciones que también tienen una conexión con los griegos, que son los lidios, y el esplendor de Éfeso, pues que es como la mayor de todas. También está Pérgamo, que era de donde venía en la historia del libro. Cuando contamos las historias del libro, contamos que hubo un momento en que los egipcios, los Ptolomeos, hicieron un embargo de los papiros. Y entonces no permitían que los papiros salieran de allá y que la gente los usara. Entonces, en ese momento, el rey de Pérgamo intentó tomar los cueros de una vaca, estirarlos, secarlos y escribir sobre ellos, con lo cual consiguió una mayor flexibilidad para poder enrollarlos y para poder manipularlos, y eso se hizo parte de toda la historia del libro, de lo que se llaman los pergaminos. Vienen de allá, los pergaminos, que después habría que ponerlos en algunas partes que se llamarían los anaqueles, que serían las estructuras de las bibliotecas. Digamos, allá se inventa el mundo, ¿eh? Entonces eso es muy bonito, porque uno siente eso, que se inventa el mundo. Entonces la parte griega es absolutamente hermosa, y va uno por Mileto, y después vamos a ir a un lugar que se llama Dídima. Allá en Dídima hay un pueblo pequeñito. En ese pueblo hay una iglesia. La iglesia está completamente en ruinas, y resulta que en el centro del pueblo hay una estatua de Santa Claus. Y entonces uno dice, bueno, ¿y esto cómo será? ¿Cómo es esta vuelta? Pues ¿cómo le parece que en ese pequeño pueblo fue donde nació San Nicolás? Y está la iglesia original, que era donde San Nicolás oficiaba originalmente la misa. San Nicolás como tal era un monje, y era un monje que era un hombre que era muy generoso, que quería mucho a los niños y permanentemente le daba a los niños regalos y era un hombre tímido, inclusive muy tímido, muy dado a ayudar a la gente. Y este hombre va a terminar siendo obispo de Esmirna, porque además decían que el primero que atravesara una puerta iba a ser el obispo, y apareció él y terminó siendo obispo de Esmirna, razón por la cual se le vincula a la ciudad de Esmirna. Pero es en Dídime, este pequeño pueblo, también lo llaman Mira, o sea, allí en este pequeño pueblo sucedió que nace él. Él va a ser obispo de Esmirna. Entonces cuenta la leyenda que una vez hubo un naufragio enorme y que él logró salvar a unos marineros del naufragio. Los marineros eran holandeses, y los marineros holandeses contaron el milagro del que habían sido objeto, y ese milagro, como eran marineros, se extendió por el mar, y se extendió también a oídos de los vikingos, que también eran los grandes navegantes. Y los holandeses van a rendirle tributo al hombre que lo salvó de ese naufragio, y lo van a llevar como San Nicolás, lo van a llamar Santa Claus. Y entonces se renueva la leyenda en Holanda, porque había la historia de un hombre que tenía 3 hijas y que las quería casar y no tenía dinero para la dote, digamos, estas condiciones de las mujeres en otras épocas acerca del tema del matrimonio, y tenían las medias secándose en la chimenea, y de pronto vio que las medias amanecían llenas de oro. Entonces a la primera vez se sorprendió, y a la segunda vez se quedó escondido mirándolo y vio a este personaje poner oro dentro de las medias. Ahí empieza el culto a San Nicolás, como los holandeses van a fundar en lo que sería Estados Unidos una ciudad que se llama Nueva Ámsterdam. Entonces allí llegaría Santa Claus por la vía de los holandeses al Nuevo Mundo por un lado, y por el otro lado seguiría subiendo hacia la parte norte, llegaría a Alemania, y cuando se produce la ruptura de la Reforma, entonces los pueblos católicos que no asumen la Reforma protestante seguirán teniendo toda la adoración al pesebre, a la Virgen, a los aguinaldos y a los villancicos como los ritos de Navidad, mientras que los pueblos que se acogen a la Reforma
tendrán otro tipo de celebraciones que están basadas en el árbol y están basadas en la nieve y están basadas en Santa Claus. Entonces, por entre los pueblos reformados va subiendo Santa Claus, que cuando llega a Alemania se desplaza en caballos, pero cuando llega a Escandinavia se desplaza en renos. Y ya en Escandinavia es el círculo polar ártico, entonces se dirá que él vive en el círculo polar ártico. Entonces de esa manera él va subiendo y se va transformando. En Inglaterra con las artes gráficas ya no va a ser exactamente con la vestidura de un monje como venía de Turquía, sino que va a ser con la forma más de un gnomo, pero luego en Estados Unidos van a trabajar mucho más la figura del gnomo y finalmente en 1930 va a haber una campaña cuando empiezan los centros comerciales, va a haber una campaña y Thomas Knack va a diseñar el Santa Claus que conocemos hoy para una campaña para Coca-Cola. Entonces resulta que la figura de Santa Claus, o sea de Papá Noel, que viene en Navidad, se la encuentra uno en este pueblito así perdido en la mitad de la nada en Dídime. Y se le encuentra a uno allá, digamos, yo me traigo cantidades de muñequitos y de estatuicas y de cositas de esas que es parte como de este mostrario del mundo que son todas las figuras que hay en la casa y una de ellas es este monje vestido de monje con los niños que lo rodeaban con la bolsa de los regalos. Entonces allá está, la compré allá en Dídime, pero también en el centro del pueblo está la figura de Santa Claus, tal como se ve en los centros comerciales, vestido de rojo, con el gorro rojo y todo, para recordarle al mundo que en ese pequeño pueblo donde está esa pequeña iglesia, ya derruida, es de donde viene la leyenda de Santa Claus, que ha hecho felices a tantísimos niños en el mundo a lo largo de las celebraciones de la Navidad, y eso es parte de las cosas que uno se va encontrando viajando y que no se las imagina. O sea, que viajar también implica que uno vaya caminando y de golpe se encuentre con historias, leyendas que uno no tiene ni idea que existen, porque no todo lo que está en los viajes está en los libros. Porque muchas cosas no están escritas, sino que se encuentran en los caminos y se las va encontrando uno en los viajes. Por eso es que viajar es irreemplazable en la medida en que las sorpresas que te van dando los caminos no son previsibles antes de llegar a ellos. Inclusive si has tenido un plan muy detallado de prever a dónde vas, siempre te vas a encontrar con sorpresas, leyendas y miradas que no te esperabas. Y esa es una. Entonces es la leyenda de Santa Claus. Y ahí nos vamos para el origen de la filosofía, nos vamos por el origen de Papá Noel, nos vamos por el origen de los pergaminos, ahí nomás, o sea, en una vueltica nos encontramos ciudades sumergidas bajo el agua. Nos vamos a encontrar toda esta cantidad de lugares, nos vamos a encontrar en Mileto el hipódamo, nos vamos a encontrar las planificaciones de las ciudades griegas y nos vamos a encontrar en Priene el puerto jónico y el lugar de nacimiento de la filosofía, de los filósofos, de los presocráticos. Nos vamos a encontrar el teatro, las ruinas de los baños de Faustina, los museos arqueológicos y también sobre esto vienen capas de historia. Entonces Mileto también fue visitado por San Pablo para reunir a los ancianos de Éfeso. Y ahí nos encontramos en esos puntos en que la antigua Grecia y el primigenio cristianismo se van a transponer en el tiempo, y ahí nos encontramos el templo de Apolo, que era uno de los más venerados por la antigüedad, y algunos están en buen estado, otros no, algunos están saqueados, otros no, pero hay una cosa que es increíble, y es que en tiempos de Bizancio también fueron llevados los gatos para poder tratar de evitar la peste que traían, el tema de la peste, ¿no? La peste que traían los ratones muchas veces, y los gatos fueron considerados sagrados. Y los gatos fueron considerados importantes, venían desde otras épocas, pero fueron traídos especialmente en ese momento. Total, los gatos están por todas partes, pero hay una particularidad de los gatos que uno la ve lo mismo en las ciudades griegas que en el Coliseo. Los gatos se saben antiguos, se saben eternos, se saben inmortales. Y caminan por entre esos templos y por entre esas columnas, por entre todas esas diferentes rasgos y trazos de la historia con una naturalidad
con una sobradez, como que la historia a ellos les pertenece, la antigüedad les pertenece. Había uno de esos templos que tenía un pedestal donde no había nada sino un gato negro, considerándose a sí mismo que el pedestal se había hecho hace 2500 años para él. Sin ningún problema, el gato negro ahí sentado con esa majestuosidad, se mueven con una elegancia por entre la antigüedad, por entre la inmortalidad, por entre los tiempos, que ahí es cuando uno siente la antigüedad de estos felinos maravillosos, que se desplazan en la historia con la misma elegancia con que se pueden desplazar en un tejado, pero sobre las ruinas de las civilizaciones griegas, romanas, bizantinas. Frescos los gatos, divinos. Da una sensación de continuidad en el tiempo el ver seres vivos, majestuosos, totalmente tranquilos, caminando por estas ciudades que saben suyas y de sus ancestros desde el principio de los tiempos. Entonces, por entre todo este mundo del pasado, hay gatos del presente. Y entonces uno se encuentra con los centros culturales, con los emplazamientos arqueológicos de la Acrópolis, con el templo de Trajano y de Dionisios, con un monumental altar a Zeus, con el santuario de Demeter y con los gimnasios de las terrazas y las ágoras. Y al otro lado de la ciudad está Esculapio, que es el santuario dedicado al dios de la salud, Esculapio. Y ese dios de la salud, eso sí que es una maravilla, porque ahí hay alrededor de los, digamos, como de los lugares donde se podía, donde la gente estaba para la salud, hay teatros, porque se consideraba que el teatro, o sea, ahí hay una estructura de teatro, era muy saludable para la curación de los enfermos, porque la catarsis del teatro resolvía y tramitaba las emociones de los enfermos. Entonces, al lado de los lugares de medicina, que además es un lugar que está entre los árboles, entre la naturaleza, de una manera hermosa, y al mismo tiempo ahí hay un teatro porque se considera que en ese momento la gente necesita del teatro porque la salud es un concepto holístico en este momento. Es un concepto que tiene que ver con el aire, que tiene que ver con el alma, que tiene que ver con muchas cosas. Se tomaban en muchas dimensiones que se perdieron en la era moderna y que ahora habría que volver a pensar muchísimo, porque el tomar solamente un aspecto de los seres humanos como salud desconoce todas las demás realidades de la emocionalidad y de la naturaleza humana. Entonces, pues qué mejor que un teatro para tramitar las emociones en un bosque completamente hermoso. Y ahí estaba dedicado a Esculapio, el dios de la salud, que lo vimos en la historia de la medicina, que cuando hubo una peste en Roma le pidieron a él que fuera, pero él no podía ir, entonces mandó una serpiente, y esa serpiente rápidamente, a través de viniendo de él, curó la peste en Roma. Y por eso fue que esa serpiente quedó como el símbolo de la medicina, porque era la manera como Esculapio, o Esculapio como lo dicen los romanos, había conjurado la peste. Y entonces de esa manera nos encontramos con ese mundo griego, y ese mundo griego está con el mundo cristiano muy cerca el uno del otro siempre. Entonces están todas las grandes ciudades griegas, pero también están las basílicas de la época de los bizantinos. Todo esto está en nuestro viaje a la Turquía griega. En diferentes ciudades, a medida que uno va caminando, va apareciendo, todo el mundo se levanta como si fuera un levantamiento cósmico del mundo griego, que se nos va apareciendo en una península que tiene tanto sabor turco y tanto sabor otomano. Entonces aquí ya estamos en otro tiempo, en otro lugar, en otra civilización, en otra herencia cultural, en otras influencias, en otra manera de mirar el mundo, que es todo el mundo griego que nos vamos a encontrar allá en los diferentes lugares, en los templos, en los altares. Estos altares, por ejemplo, de Dionisios, que es cada una de estas historias, ¿no? Dionisios es un dios que primero va a salir de la pierna de Zeus, y Dionisio, resulta que Dionisio es un dios celoso. Dionisio representa la fuerza vivificante. La naturaleza humana, según los griegos, tiene dos fuerzas que la habitan, lo apolíneo y lo dionisiaco. Lo apolíneo, que era lo que el dios Apolo regía, eran las artes, la geometría, el cálculo, la disciplina, la construcción de la sociedad. Y lo dionisiaco
que era lo que venía de la fuerza de Dionisios, es la fuerza vivificante. Los griegos, que entendían dimensiones dobles de la naturaleza humana, tenían unas fiestas que se llamaban las dionisíacas, en las cuales unas doncellas se comían un cabrito vivo desnudas y danzaban, y se armaba una parranda que duraba 3 meses. En esa parranda valía todo. Y luego a los 3 meses la gente se vestía y se devolvía pues para su casa y empezaban a construir la geometría y a calcular la redondez de la tierra y empezar a hacer todas las grandes invenciones maravillosas de la cultura griega, pero entendían que lo apolíneo, es decir, la disciplina para construir el universo que tú habitas, es una parte del ser humano sin la cual habría un caos terrible. Pero lo dionisíaco, que es la fuerza vivificante, que es la posesión de lo que eleva el alma en los niveles de la delicia y de la maravilla, también es parte de la naturaleza humana. Entonces lo que pasaba con Dionisios es que Dionisios te posee, es uno de los pocos dioses que posee dentro de la cultura griega. Si tú no aceptas la posesión de Dionisio, te castiga con la neurosis y la locura. Es decir, aquel o aquella sociedad que no da entrada a la fuerza de lo dionisíaco, incurre en formas de locura y de neurosis terribles. Si tú aceptas la llegada de Dionisio, pues Dionisio te espeluca, si te emparranda, te enrumba, te enguayaba y te vuelve a dejar donde te encontró. O sea, tú dejas que la fuerza de lo dionisíaco pase por tu vida y todo bien, o sea, no pasa nada. Pero si no lo permites, Dionisio es un dios celoso y no va a permitir que tú te niegues a la fuerza vivificante, que es lo que realmente le da esa dimensión a la vida, que es la embriaguez, que es el éxtasis, que es la danza, que es todo lo demás que habita el ser humano. Como ellos eran todos sabios, entonces tenían su tiempo para una cosa y su tiempo para la otra. Y en esa medida organizaban la dimensión de las fuerzas en la sociedad, porque le daban permiso a uno de los elementos más importantes que hace posible tramitar las emociones humanas, la catarsis. Hay que darle a las sociedades, a las personas y a los pueblos espacios catárticos, porque si solamente se ven entre lo apolíneo y lo normativo, se enloquecen y se desbordan de maneras absolutamente inimaginables. Eso los griegos lo tenían perfectamente claro, por eso le tienen sus templos a Dionisio sin ningún problema, porque consideran que eso es absolutamente importante. Entonces también estaban los santuarios de Demeter, que es la de la agricultura, que es la que genera toda la comida. Y así vamos viendo terrazas, santuarios, monumentos de todo el mundo griego. Hay unos en donde uno realmente se siente en estos bosques de columnas del mundo griego, que eran columnas de acanto, eran columnas aserradas, que eran las columnas salomónicas, eran dóricas, eran jónicas, porque corresponden a la Federación Jónica, corresponden a los tiempos de los dorios, de los diferentes componentes del mundo griego que dejaron todas sus huellas a través de su manera de crear el arte y las columnas, y todo eso lo va uno viendo allá. Entonces es una mirada a través de las columnas a un pasado que se traduce en pensamiento. Hay uno, y sobre todo cuando uno viajaba a Grecia, cuando uno va a Grecia, se hace consciente de las palabras, que eso es una cosa increíble. En el Ágora, cuando alguien tenía una reclamación que hacer, había un puente y en el puente ponían una tabla, y esa tabla era una demanda, una reclamación contra alguien por alguna desaveniencia o desacuerdo, y el haberlo puesto en una tabla en ese lugar se llamaba entablar una demanda, que todavía se llama de la misma manera porque era en una tabla. Entonces, en este mundo, y sobre todo cuando uno se va acercando a la cultura griega, va comprendiendo el idioma que uno habla, las raíces, el entusiasmo. Entusiasmos viene de Theos, que es Dios, y es cuando uno se encuentra con Dios, con la divinidad. Entonces es el entusiasmo, ¿sí? Y de Pan, cuando había una sensación de miedo, era el encuentro con el dios Pan, que podía generar un ataque de pánico. Entonces uno
uno se va encontrando con una cantidad de explicaciones de la herencia del mundo occidental que le ha tocado a uno como parte de los mundos que nos habitan, que en el caso de nosotros los latinoamericanos es una parte del mundo que nos habita junto con muchos otros elementos que ancestrales de otras historias y de otras civilizaciones. Nosotros somos el resultado de muchas civilizaciones, pero cuando uno vaya se da cuenta que también es el resultado de civilizaciones y pensamientos de los griegos. Entonces, aquí todavía, salvo para contarles el enigma, la anécdota de la entablar una demanda, aquí estamos en Turquía. Pero entonces, ¿a qué horas nos montamos en una historia tan griega si seguimos en Turquía? ¿Por qué nos vamos a encontrar toda una franja histórica que recorre de un lado al otro la península anatólica, en donde están los grandes mitos griegos como Troya, con esa famosa historia de Schliemann, que soñó con descubrir a Troya, que se aprendió la Ilíada, que estuvo toda su vida buscando eso desde chiquito, la recitaba, que un día decidió que se iba a ir a Grecia, porque además el libro que cuenta esta historia es muy bonito, que es de Sabios y Tumbas, Héroes, Sabios y Tumbas de Ceram. Es un libro que a mí me encanta. En ese libro decían que él había hecho una fortuna, dice, estaba loco, pero era alemán. Entonces hizo una fortuna, cuando ya tenía una fortuna, después de haber trabajado juiciosamente en la vida, dijo, bueno, con esta fortuna me voy a descubrir a Troya. Y entonces se va, llega en ese momento allá, pone un aviso en el periódico, dice que necesita una esposa griega. Bueno, cuando le comenta a su esposa rusa que se va a ir a descubrir a Troya, la esposa rusa inmediatamente le pide el divorcio. Entonces él se va para allá, ponen un aviso en el periódico que necesita una esposa griega, consiguió una esposa griega, tiene 4 hijos con ella que se llaman Agamenón, Clitemnestra y todo como toca que se llamen, y se va todos los días a recitar la Ilíada, y sobre la recitación de la Ilíada empieza a mirar en los versos dónde queda el atardecer, dónde queda el amanecer, cuál es la narración, cómo, y a partir de eso empieza a deducir hasta que dice aquí, excaven, y van a excavar y encuentran 7 ciudades sumergidas, una de las cuales es Troya. Y eso está allá. Nosotros no fuimos hasta allá, pero la historia se las cuento porque es de locura. Y encuentra el tesoro y se lo pone a su mujer, y por estas cosas del destino terminan encontrando el oro de Troya en los museos de Moscú, y uno dice, bueno, esta vuelta estuvo larga. Pues si estuvo larga es porque de todas maneras ellos se lo llevan para Alemania. Los alemanes, después de perder la guerra, van a quedar bajo el Ejército Rojo, y el Ejército Rojo termina llevando el oro por allá para Moscú. Pero todas estas historias tienen lugar en esta península mágica, donde las civilizaciones se encuentran como una especie de balcón de los tiempos, en donde uno trasega de un lugar a otro, de un siglo a otro, en una cuadra, en un paso de calle, apenas en un paso de calle. Entonces, estando allá, uno encuentra toda esa Grecia, la filosofía, las bibliotecas, Éfeso, toda la maravilla del mundo griego allá, y dice, ¿por qué está allá? ¿Por qué no queda en el país de Grecia? Entonces les voy a contar por qué no queda en el país de Grecia, y luego les voy a contar por qué el resumen de esta historia va a desaguar en un lugar que es donde uno va a entender la bisagra de estos dos pueblos y la tragedia que los ha unido y dividido a través de la isla de Chipre, que es donde va a terminar nuestro viaje, y que es un lugar completamente novedoso, increíble y maravilloso de visitar. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que los griegos primero fueron la antigua civilización griega, luego fueron en la época de Alejandro, que era el jefe de prensa de los griegos, que fue el que a través de toda su promoción y conquista del mundo, llevando el alma griega, creó el helenismo, que el helenismo es la influencia griega en el mundo. Él era macedonio, pero estaba totalmente enamorado de la civilización griega. Entonces, y después sus generales, fue cuando les conté que van a dividirse los reinos y cada uno va a tener su nombre, el nombre de Antioquía, el nombre de Seleuco, el nombre de Ptolomeo. Entonces los egipcios quedan Ptolomeos, el reino de los Seleucidas, todo esto que les estaba contando. Después viene el Imperio Romano, y al partirse el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Occidente va a tener una fe católica, y esa fe católica va a responder solamente a la figura del Papa, no más. El Imperio Romano de Oriente va a ser una ruptura profunda
es un cisma, lo que se llama el cisma, y va a crear otra interpretación totalmente distinta del cristianismo, que es el cristianismo ortodoxo, la fe ortodoxa. La primera sorpresa cuando uno viaja de un mundo completamente católico es que existe un mundo cristiano tan grande, tan antiguo y tan poderoso como aquel de donde uno proviene, pero nadie nunca le ha contado que existe, porque parte del cisma era que el uno no contaba la historia del otro y el otro no contaba la historia del uno. Así se va a ver uno sorprendido por los iconostasios, se va a ver uno sorprendido por los iconos, se va a ver uno sorprendido por esa cantidad de expresiones religiosas tan nuevas, tan bellas, tan desconocidas para nosotros, porque las iglesias católicas tienen imágenes tridimensionales, imágenes que se parecen a los seres humanos. Las iglesias ortodoxas tienen estas especies de biombos que son los íconos, y los íconos son la divinidad, o sea, el contacto con lo sagrado en la iglesia ortodoxa es el contacto con el ícono mismo. Sí, exactamente con el ícono. Y resulta que esos íconos están hechos de oro, de lápiz de oro, de pan de oro, y son totalmente divinizados porque se parte primero de la divinidad de Jesús, mucho más que de su parte humana, que es en la que se hace más énfasis en Occidente, y se supone que no los conocimos, como nunca los conocimos, como no sabemos cómo eran. No queremos representarlos con el parecido de lo que no sabemos cómo era. Entonces los íconos son divinizados porque no corresponden a seres humanos propiamente, sino a la divinidad que emanó de ellos a partir de su paso por la tierra. Y el énfasis en Jesús es más como un rey que como un hombre. Y la Virgen siempre va a aparecer con el niño Jesús en forma de rey. Entonces, el segundo icono a la izquierda, ahí es donde le van a decir a uno a quién está dedicado la basílica. Entonces, ese mundo también lo van a tener los griegos y van a ser fervorosamente ortodoxos, pero muy fervorosamente ortodoxos. La iglesia ortodoxa griega tiene diferentes patriarcas. O sea, tiene cabezas distintas, no una sola cabeza como es el Papa, sino que tiene cabezas distintas. Y hay unas más importantes que otras, el metropolitano, ¿sí? Y por supuesto en Constantinopla era donde estaba el más importante, pero cada una de esas cabezas constituye una iglesia en sí misma, la iglesia ortodoxa griega. Entonces por ahí sigue la fe ortodoxa. Entonces de todas maneras, la línea histórica que tenían los griegos de pasar de su cultura a la romana, a la cristiana, a la ortodoxa, seguía siendo parte de una linealidad que ellos tuvieron en la historia, ya fuera que los dioses del Olimpo hubieran muerto, pero había llegado el cristianismo y como Bizancio fue tan absolutamente maravillosa, tan impresionante, porque además hay una historia de Visas que le habían dicho que tenían que fundar una ciudad en la ciudad de los ciegos, frente a la ciudad de los ciegos. Y entonces llegaron, el rey, de acuerdo con la leyenda, vio un terreno perfecto para hacer una ciudad, pero la ciudad no estaba construida ahí, estaba construida enfrente. Y dijo, no, pues estos tienen que estar ciegos para haber hecho la ciudad enfrente y no en el lugar perfecto. Entonces el lugar perfecto lo llamaron Visas y por él se llamaría Bizancio, y es lo que les digo que sería Constantinopla y posteriormente Estambul. Entonces hasta aquí los griegos habían construido su propia línea teológica, porque ellos habían asumido todos los diferentes cambios, los cismas, las transformaciones, pero seguía siendo su historia. Pero resulta que cuando el imperio turco otomano se toma los Balcanes y se toma Grecia y se toma toda la Anatolia, incluyendo todo este pedazo griego del que les estoy hablando, ahí en ese momento la historia la dejan de escribir los griegos para escribirla los turcos. Cuando los turcos invaden y se apoderan de todo el mundo árabe, los árabes no van a perder sus raíces porque será el Islam el que los turcos otomanos tomen como religión, porque será el sunismo lo que los turcos otomanos escojan como variante del Islam a partir de la cual se van a acoger, porque es mucho más fácil tener califas, porque administrativamente hablando es muchísimo más práctico. Total, los árabes quedan bajo el sometimiento turco, pero su cultura sigue existiendo y su lengua se habla y su letra se escribe. El alfabeto árabe es en el cual los otomanos van a escribir hasta la reforma de Atatürk.
Entonces los árabes van a coexistir con el Islam turco, ya no habrá califatos sino sultanatos, pero digamos hay una equivalencia, un sincretismo, una posibilidad histórica para que los árabes sigan existiendo bajo el imperio turco otomano. Con los griegos no va a pasar esto ni de lejos, porque es que imagine que los íconos, que son la verdadera expresión de la fe ortodoxa, están totalmente prohibidos en el Islam, porque el Islam no cree en las imágenes. Por eso las mezquitas no tienen rostros, sino que tienen filigranas. Por eso no es representable el rostro de Mahoma ni el rostro de Alá. No es representable porque representar esas figuras humanas, digamos, asociadas a la divinidad, significa una profanación. Entonces no se puede hacer. Entonces, inclusive para tratar de competir con esa tremenda influencia temprana de los árabes, se hizo la rebelión iconoclasta, que era precisamente destruir los íconos para ver si se podía plantear una forma religiosa que de alguna manera compitiera con el influjo del Islam cuando llegó a la península. Porque acuérdense que los árabes se toman la península un buen rato y coexisten los árabes y los bizantinos hasta cuando los turcos otomanos, que les había contado, de la tribu Gazi, los derrotan a ambos, a los árabes y a los bizantinos, en la toma a Constantinopla, que es la que nos cuentan siempre. Ahí acaban con Bizancio. Bizancio se va para Rusia, que ese es otro viaje, y lo que pasa es que entonces, ¿qué pasa con Grecia? Grecia pierde el control de su legado histórico a manos de los otomanos, y a ellos sí les va a ir muy mal porque todo se va a poner en modo del Islam de los turcos otomanos. Entonces, como va a durar tanto, pues eso es de 1453 a 1922. Los griegos sienten que cuando empieza el Renacimiento, cuando empieza este esplendor europeo, ellos van a perderse la fiesta del Renacimiento, que era el mayor reconocimiento a la cultura grecorromana, que era la de ellos. Ellos no pueden estar en la fiesta del Renacimiento donde Venecia se enseñorea, donde Florencia se enseñorea, donde las ciudades-estados italianas le dan al mundo una lección de arte, de filosofía, de ciencia, de cultura, de navegación, de todo, y ellos se la pierden porque están bajo la dominación turca otomana. Ellos se sienten raptados por la herencia turco-otomana y, digamos, escindidos o secuestrados del derecho a la propia cultura griega. Nunca se van a encontrar a gusto en el imperio porque el imperio es completamente contrario a sus costumbres y a su teología y a su fe. Total, siempre van a estar allá en una situación en la que ellos consideran que los enajena del mundo occidental, del mundo de la tradición filosófica de ellos y del mundo de la tradición cristiana de ellos y del mundo de la tradición clásica de ellos. Entonces, eso va a ser una disrupción muy grande para el mundo griego, y esto nos va a estallar a pedazos después, o sea, esto no se va a quedar así. Entonces, durante la disolución del imperio turco otomano, o sea, primero Grecia empieza a pelear por su independencia a finales del siglo XIX, cuando empiezan todos los estados nacionales, y son varias guerras. Una de esas guerras es la que les digo que Lord Byron va a morir defendiendo la civilización griega bajo el influjo de los románticos, del romanticismo como esta tradición europea, esta gran fuerza europea de recuperación de lo clásico y de recuperación de las oscuridades de la noche y de todas las diferentes formas del ser humano y de los estados nacionales. El romanticismo es un movimiento que tiene muchísimos aspectos. También uno de ellos es la recuperación de la griega clásica, y por eso es que Lord Byron muere en los pantanos defendiendo la independencia de Grecia. Grecia le cuesta bastante trabajo independizarse, y lo que va a hacer es que una vez que independiza la península ática y el Peloponeso, empieza a tomarse una por una las islas, las Dodecaneso, la Cíclada, los orígenes históricos en Creta, que es de donde emana absolutamente todo. Y este proceso poco a poco va llegando hasta Rodas, que es una belleza. Y entonces ellos logran construir su país a punta de guerras de independencia duramente, construyendo su país. Y hay un momento cuando la repartición del Imperio Otomano, cuando todas las potencias han invadido a Turquía, cuando Turquía está en la mala. Cuando Turquía está en la mala, los griegos invaden. Y esto va a ser considerado por los turcos como una traición imperdonable, el que los hayan invadido y les hayan declarado otra guerra cuando más mal estaban, cuando los sultanes otomanos habían entregado el imperio,
cuando estaba tomada Esmirna, que se vuelve un símbolo terrible porque los turcos consideraban que se había completado la independencia cuando los griegos salieran de Esmirna. Los griegos consideraban que Esmirna es griega. Entonces ahí se forma una guerra que genera muchísima amargura. Los turcos se sienten traicionados por ser invadidos en su momento de mayor debilidad, mayor angustia y mayor desesperación. Y los griegos sienten que la traición fue la invasión del Imperio Turco Otomano desde hacía muchos siglos. O sea que ellos están reivindicando un derecho histórico y cultural que les fue quitado por los turcos otomanos desde cuando los invadieron. Entonces, aquí siempre yo me hago la pregunta de qué sería más grave, si la amnesia histórica que nosotros hemos tenido y de la cual estamos intentando recuperarnos, o la capacidad de mantener un rencor durante milenios que tienen los europeos y que no logran pasar la página en muchos casos y en muchas ocasiones. Esta es una de esas. Entonces, los griegos sienten como una especie de bronca retroactiva por el tiempo que estuvieron con los otomanos, de lo que se perdieron en el desarrollo de Europa, de su aspiración europea, y al mismo tiempo están buscando recuperar la mayor cantidad de territorio cultural e históricamente griego que puedan. Entonces invaden. Esa invasión va a ser muy dura y muy sangrienta. Entonces hay unos cuadros en el Museo de las Civilizaciones y en el Museo de Ataturk en Ankara, así absolutamente dantescos, de esa guerra con los griegos, que cuando les decía de la bandera del charco de sangre con la media luna y la estrella. Y en Grecia también hay unos cuadros absolutamente aterradores de la violencia de los turcos contra ellos. Entonces, en ese momento se sella una herida histórica profunda, porque ahí es como un ajuste de cuentas que no va a terminar por resolverse, sino todavía hay pedazos de eso, pero eso se va a resolver más adelante, o digamos se va a ver reflejado más adelante en una geografía inmediata de esta región, pero no hay. Entonces, bueno, a partir de ese momento, los griegos van a tomar la mayor cantidad de su territorio posible y los turcos van a construir la Turquía que pueda, dadas las condiciones de lo que va a ser todo lo que fue la repartición del imperio. Dicen, bueno, nos quedamos sin el imperio, pero nos quedamos con Turquía, y es muy importante que Esmirna sea turca, que fue donde les conté que Ataturk había conocido a su esposa, y ella tenía en un camafeo la foto de Ataturk hasta que los griegos salieran de Esmirna, y la salida de Esmirna es un incendio en todo el barrio griego, en donde nadie sabe supuestamente quién lo provocó, pero lo sacan de ahí mediante un incendio y ellos se van todos en barcos, y eso es una cosa totalmente trágica. Y como los griegos han estado ahí durante tanto tiempo, entonces ahí es donde les cuento que vienen estos dolores que se verán en la película que les he recomendado de Un toque de canela, porque ellos van a quedar en todas partes, o sea, van a quedar de todas maneras griegos en Estambul, que no van a vivir desde hace mucho tiempo, van a quedar en muchas partes, y a medida que se van calentando las tensiones históricas, pues los van sacando cada tanto de cada lugar, y eso es precisamente de lo que se trata Un toque de canela, de los lazos que no se pueden romper, de los afectos que se mantienen en el tiempo, y de el amor a Estambul de los griegos, porque también fue ella Constantinopla y también fue ella su propio origen histórico. El asunto es que eso queda mezclado de una manera dolorosa para ambos, genera un conflicto grande para ambos. Los griegos logran tener su país, logran tener lo que pueden, y todavía les hace falta, o sea, cuando van isla por isla y llegan hasta Rodas, ahí les hace falta una, que es Chipre. Y luego, cuando los chipriotas se vayan a independizar, que eso ya va a ser en 1960, los chipriotas están buscando inmediatamente unirse a Grecia, que es lo lógico. Vamos a explicarles después por qué es lo lógico. Y ahí hay un problema que hace que no puedan pertenecer inmediatamente a Grecia cuando se van a independizar. Y ese problema es el resumen de todo el conflicto entre los griegos y los turcos. Los griegos y los turcos tienen un problema de vieja data. Ese problema de vieja data tiene que ver con que los acepten o no los acepten en la Unión Europea.
Los griegos no dejan que los turcos entren a la Unión Europea por todo este lío. Los turcos hicieron una cola increíble para entrar a la Unión Europea. Dentro de su proyecto de la moderna Turquía, ellos querían entrar a la Unión Europea y los europeos les pusieron toda clase de trabas, los pusieron a hacer toda clase de filas, les mamaron gallo. Los trataron de una manera, los trataron irrespetuosamente y los turcos decían, pero ¿cómo así que sí les sirve nuestro espacio aéreo? ¿Cómo así que sí les servimos para la OTAN? ¿Cómo así que sí les servimos para todos sus planes de conquista e invasión en el Medio Oriente, pero no les servimos para que nos encuentren en la Unión Europea? ¿Cómo así? ¿De qué se trata esto? Entonces fue tanto lo que los turcos intentaron llegar a la Unión Europea y lo que la Unión Europea no los tuvo realmente en cuenta, y en la época de Sarkozy esto se hizo particularmente álgido porque Sarkozy es de origen húngaro y ahí siguen las viejas peleas entre el Imperio Otomano y el Austrohúngaro, porque las cosas no sanan allá, sino que de alguna u otra manera vuelven a revertirse una y otra vez. Entonces finalmente Grecia se opuso a la entrada con todo, se opuso a la entrada de Turquía a la Unión Europea, como se opuso también a la entrada de Macedonia, que habíamos contado en el viaje a los Balcanes. Total, hasta que les dejó de interesar. Ya en estos tiempos de Erdogan dijeron, ¿sabe qué? Miren, entonces no me meto, ¿sí? Y entonces, pues, ¿sabe qué? Mejor dicho, y eso, en esas están. Grecia después tuvo una crisis, tendría una crisis económica de las más graves de toda su historia, y Europa, que tanto la pondera y se dice descendiente de ella, la hizo pasar los peores días, la trató como un trapero, refinanció su deuda, pero no a su sociedad. Y bueno, ahí a trancas y a mochas poco a poco se han ido recuperando los griegos. Los turcos, mientras tanto, quedaron como un lulo. Los turcos han venido en un ascenso económico bastante grande y de pronto se dieron cuenta que ya no necesitan entrar a la Unión Europea. Y de pronto los europeos empiezan a sentir, no sé si se han dado cuenta del error histórico tan grande, que es no haber dejado entrar a Turquía, porque ahí se creaban puentes amables y políticamente posibles de relación con el mundo islámico a través del laicismo. Pero con Erdogan las cosas son a otro precio. Lo que Erdogan quiere es más una islamización de la nación y ahí la geopolítica se pone de otra manera. Les cuento todo esto porque todo esto que está formando parte de nuestro viaje se va a resumir en una isla. Todo el tamaño de estos rencores históricos va a desaguar sobre una islita pequeña, pero situada en la esquina del movimiento. Esa isla de Chipre que queda frente a Siria, en el punto donde curva el Mediterráneo, que queda frente al Líbano, que queda en el punto donde se encuentran Europa, Asia y África, que queda en el sitio más estratégico, porque cuando usted va para el Medio Oriente, ahí empieza, y cuando usted viene del Medio Oriente, ahí empieza Europa. Está en un lugar tan impresionante que por allá pasó todo el mundo. Pasaron los cruzados, pasaron los templarios, llegaron todos los aqueos, toda la cultura griega, una isla habitada hace muchísimos siglos, tanto que el cobre lo descubrieron allá. El cobre se llama cobre por Chipre, porque es tan antigua que el metal lo descubrieron allá y le dan el nombre por el nombre de la isla. Una isla donde nació Afrodita, allá mismo donde nació Afrodita, una isla donde toda la historia se resume. Y allá es donde vamos a poder explicar con toda claridad, porque es en un espacio micro, todo el problema entre los griegos y los turcos. Entonces nosotros llegamos a Chipre y llegamos a la capital, a Nicosia, al aeropuerto, y ahí nos vemos en el próximo fin de semana, porque eso en sí mismo es un viaje. Entonces nosotros terminamos este recorrido por la Anatolia y por la Grecia ahí, en la isla de Chipre. Pero la isla de Chipre, así de chiquitica como es, amerita un capítulo completo solamente para contarles por qué estos gigantes de las civilizaciones se van a dar una cita agridulce en la isla de Chipre. ¿Por qué su comida es tan deliciosa? ¿Por qué tienen esa diversidad? ¿Y por qué tienen esas heridas? ¿Y por qué tienen esas glorias? ¿Y por qué tienen esos cambios? Es un enigma, es maravilloso, es dulce, es amargo, es triste, es tremendo y es sumamente interesante. Si hay un rincón donde se ha posado la historia,
con todas sus diferentes vicisitudes y se han desplegado todas sus fuerzas, es en Chipre, donde los viñedos son hermosos, donde el vino es delicioso, donde el sol es muy hermoso y donde vamos a encontrarnos en el siguiente fin de semana para seguir hablando de los mismos, pero en un lugar paradisíaco donde la historia se dio guerra, porque la geografía y la geopolítica la pusieron en la esquina del movimiento. Nos vemos la próxima semana en Chipre. Entonces, desde los espacios de la Grecia anatólica, del Bellocinio de oro, de las ciudades de Troya, de los templos de Dionisio, de lo apolíneo y de lo dionisiaco de la biblioteca de Éfeso, del surgimiento de la filosofía, del paso del mito al logos, de esas aguas transparentes donde se ven las tumbas de los lidios en la bahía de Kekova, de Santa Claus que surge de Dídime y termina llevándole a los niños regalos en el Polo Norte y llenando las medias de las chicas holandesas en las chimeneas. Desde todas esas historias que emanan de este lugar mágico que parece una caja de Pandora y de sorpresas, que entre más lo abre uno, se encuentra historias más impresionantes, desde este lugar donde hemos pasado desde los derviches hasta los derechos de las mujeres, pasando por Santa Claus y por los gatos que se enseñorean en los templos de Éfeso, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea. Quiero recordarles que en la página dianauribe.fm pueden encontrar las notas y el playlist de las canciones que mencionamos durante el episodio, para que las escuchen, para que las disfruten, para que se las oyen. Este podcast fue posible gracias a la ayuda del equipo de la Casa de la Historia, Diana Suárez, Milena Beltrán y con la colaboración de Daniel Moreno. Fue grabado en Los Gatos Estudio y editado por Sebastián Payán de 070 y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte de Podcast Cosas de Internet.